Arce Contigo presenta. Hola amigos, muy buenas tardes, espero que se encuentren de maravilla. Es un gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros en una nueva sesión de Arce Contigo. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante. Estamos por cerrar el año 2022 y con ello, pues bueno, hay que empezar a analizar y a entender los diferentes retos que el 2023 va a traer consigo. Más allá del tema económico, más allá del tema político, pues el tema me parece importante, es el tema de empresa, el tema de vigilar y cuidar que la empresa se mantenga, que la empresa tenga a bien conocer todas las modificaciones que se vienen para este 2023 y sin lugar a duda el tema que vamos a tocar el día de hoy va a tener una repercusión importante durante el próximo y los próximos ejercicios. Para eso el día de hoy también me he permitido, perdón, invitar a dos grandes amigos, a dos grandes profesionales, los cuales ustedes ya están viendo en cámara y seguramente ya los están reconociendo, pero de todos modos les doy la más cordial bienvenida en primera instancia al maestro César Cervantes. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, pues muy bien, gracias, buenas tardes. Para mí es un gusto, ya sabes, platicar de estos temas que sin lugar a dudas 2023 va a dejar mucho que pensar, nos va a dejar mucho trabajo y vamos a tener que hacer muchos cambios que no veníamos realizando desde hace bastante tiempo. De hecho, en el tema que tú bien platicabas hace un momento, vamos a estar abordando temas que desde hace mucho no estábamos modificando, como es el tema de las cuotas patronales, el salario base de cotización, el salario de integrado, que ahora va a ser, que seguramente ahora va a ser muy diferente a otros años. Entonces, muchas gracias y claro que sí, ahorita, pues a ver cómo vamos platicando, porque de verdad que es un tema muy interesante. Muchas gracias, seas bienvenido, César. Y también está con Gracias. nosotros, ya saben, gente de casa, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi estimado amigo, muchas gracias por la invitación y pues ya adelantó hoy César algunos puntos que vamos a tocar dentro de la charla y bastante interesante la plática. Pues adelante. Muchas gracias. Pues bienvenidos ambos, también bienvenidos todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy, que tiene que ver evidentemente con la reforma a la ley del Seguro Social, algo que durante este año a lo mejor se apagó mucho en los comentarios, porque si bien es cierto fue una reforma del 2021, pero que va a entrar en vigencia en 2023. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, me gustaría, maestro César, si nos regalas un poquito el tema de dónde viene esta reforma, en qué sentido va. Y pues bueno, ahí para empezar a abrir boca al tema. Claro que sí, estimado Alejandro. Fíjate que este tema de las pensiones que ahorita estamos platicando no es algo que realmente se haya cocinado este año. Si muchos de nuestros amigos lo recuerdan, en el 2021 tuvimos ya una reforma a la ley del Seguro Social donde entre uno de esos cambios iba a ser el tema de la rama de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Por qué? Porque propiamente ahora a partir del 2023 vamos a estar teniendo una situación diferente. Para poder entender esto, pues primero tenemos que entender cómo funciona el tema de las pensiones o cómo funciona el tema de la rama de cesantía en edad avanzada. Si ustedes recordarán, amigos, tenemos dos formas en cómo hoy podemos pensionarnos. Uno es a partir de la ley del 97 y otro a partir de la ley del 73. Uno de los principales temas que siempre se ha discutido es de que decían es que la ley del 73 siempre ha sido mejor que la del 97 y la del 97 pues generalmente tiene muchos pues muchos requisitos y probablemente muchos de nosotros que todavía estamos jóvenes vamos a estar viviendo. Entonces, como ya bien lo comentabas, uno de los temas que vamos a ver es lo que viene para el 2023. ¿Por qué? Porque en el 2023 van a cambiar algunos de los requisitos para poder acceder a esta pensión que es propiamente para las personas que van a estar tributando en la ley del 97. ¿Como cuál? Bueno, si ustedes recordarán, uno de los requisitos para que nosotros podamos acceder a esta pensión era tener por lo menos 1,250 semanas cotizadas. Ahora con esta se reduce a 1,000. Nada más que ojo, a partir del 2023 el requisito son 750 semanas, que van a ir aumentando de 25 en 25 cada año hasta llegar a las 1,000 semanas. Y de esta manera, si nosotros en 2023 quisiéramos pues pensionarnos, podríamos estar accediendo a algo que se llama pensión mínima garantizada
con este requisito: 750 semanas cotizadas y 60 años cumplidos, que son entre los principales rubros que nosotros pues tenemos que estar cubriendo. Eso sí, el tema del monto que vamos a recibir, considero, no sé ustedes, para que ustedes puedan ir virtiendo sus opiniones, es desde mi punto de vista muy polémico. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Inclusive, si consideramos, por ejemplo, una persona que a los 60 años se quiera pensionar en el 2020, en el 2023 con las 750 semanas que se permiten en esta ocasión, pues prácticamente estamos hablando de que su pensión estaría rondando los 2.900 pesos mensuales, ¿no? O sea, es una pensión bastante, bastante pequeña. Muy por debajo, perdón Alejandro, muy por debajo de lo que una persona recibiría como salario mínimo. Que ojo, para el 2023 tenemos ya un dato total y completamente diferente a como lo vimos en el 2022. Es correcto, maestro César. Maestro Juan Carlos, me gustaría que nos comentaras al respecto de que, bueno, ¿por qué la necesidad de hacer otra vez un cambio a la ley de pensiones? Como bien decía César, ya traíamos la ley de 73, la ley de 97, y ahora, pues bueno, con un nuevo cambio para para tener los requisitos, para los montos, ¿qué es lo que está pasando que tenemos que hacer este tipo de modificaciones a la legislación? Pues ya como bien lo comentaba César, pues estas modificaciones se han derivado a que la propia autoridad se da cuenta pues que el propio sistema de pensiones puede verse pues en riesgo para poder seguir en un reparto, en una propia pues consecución justamente de todos aquellos que tengan derecho a esta pensión. ¿Y qué es lo que hace? Pues empieza a hacer ajustes para justamente garantizar que todas estas personas que están en el régimen del 74 pues puedan seguir obteniendo esta pensión particularmente. Fíjate, un dato curioso que me salta y entrando un poquito ya más a temas, es de que pues prácticamente este proceso va a llevar hasta el de 2023 hasta el 2030 justamente con estos aumentos que se vienen en cascada, ¿no? O que se van a ir haciendo de manera proporcional. Entonces va a ser bastante interesante justamente los cálculos que se van a determinar, lo que ya se prevé, y ahorita, pues, ya que entremos a temas particularmente de cálculo, vamos a ver cuáles son los impactos que se van a tener de manera mensual, porque hay que pronosticarlos. Sin embargo, pues ya ahí hablado en algún otro momento de manera personal, creo que en el tema del cálculo hay algunas inconsistencias, como ya algunos de nosotros ya lo había tocado ese punto, ¿no? Entonces, particularmente es lo que se quiere, garantizar el hecho de que todas aquellas personas que tengan el derecho a la pensión, pues evidentemente se les pueda garantizar ese proceso y ese pago como tal en lo sucesivo. Es correcto, creo que no es para nada una casualidad que ahora que estamos empezando a tener realmente una masa importante de personas queriéndose pensionar por la ley del 97, es cuando viene esta reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, oye, pues me estoy dando cuenta que a lo mejor no van a alcanzar los requisitos que estábamos señalando, y pues como no lo van a alcanzar, que es lo más sencillo que se puede hacer, pues baja los requisitos, ¿no? Ya que no sean 1.250 semanas, sino que sean 750 semanas para tratar de erradicar un poco esa situación que estamos viviendo. Y dicho sea de paso, también el tema, y lo hemos expuesto también en algunas otras ocasiones, el hecho de que se haga esta modificación y que la gente no esté alcanzando los requisitos de semanas cotizadas para esta pensión, tiene mucho que ver con las nuevas modalidades del trabajo que se han estado viviendo en los últimos años, en cómo ha evolucionado tan de manera drástica este proceso. Y pues bueno, César, tú que eres también experto en estos temas, tú eres parte de este proceso en donde la forma en que la relación laboral se llevaba anteriormente a lo que al día de hoy conocemos, pues bueno, ha cambiado de manera importante, sobre todo toda la gente que ha estado saliendo de un régimen obligatorio, por ejemplo, de seguridad social, y ahora las tantas modalidades que hay, ¿no? Fíjate, Alejandro, que algo que me llama mucho la atención es de que bien lo dijiste, que actualmente ya las generaciones, las personas, ya no tienen la misma forma en cómo ven un trabajo, cómo ven un lugar donde llevan a cabo sus actividades. Vamos, ya no ven de una misma manera en cómo antes se ganaba la vida. Y esto, fíjate que, aunque no viene tanto tema, me parece interesante mencionarlo, porque generalmente antes antes de que viniera todo el boom de internet, estábamos como muy encasillados a que entrábamos a un trabajo.
terminábamos nuestra carrera y entrábamos a un trabajo, entrábamos a alguna empresa y podíamos durar ahí años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y de hecho, por eso en la Ley Federal del Trabajo tenemos considerado algo que se llama una indemnización por antigüedad, que eso, si mal no recuerdo, era cuando después de que tú trabajabas 15 años, ya se te otorgaba al momento de una indemnización, o incluso cuando tú mismo renunciabas al trabajo. Hoy en día, yo te puedo garantizar que es la minoría de las personas que tienen contemplado trabajar en un lugar por más de 10 años, por más de 5 años. ¿Por qué? Porque la misma apertura en cuestión digital ya ha sido tan vasta que hoy en día ya nosotros podemos trabajar como freelancers, podemos trabajar sí en una empresa, pero a lo mejor ya de una manera distinta, como a lo mejor el teletrabajo. Ya las mismas redes sociales nos han permitido una apertura que antes no teníamos. Y de hecho, en algún momento lo he platicado, gran parte de las personas con las que nosotros trabajamos son personas a distancia, son personas que tienen su trabajo en otros estados. ¿Por qué? Porque incluso ya para poder trabajar no necesitas estar físicamente con esa persona. ¿Por qué? Porque hoy en día, además de que ya la forma en cómo podemos nosotros ganarnos la vida es diferente, la misma autoridad, el mismo gobierno ha facilitado muchas herramientas que antes no teníamos. Y esto, con el tema de la emergencia sanitaria que vivimos en 2020, ha venido a acelerar aún más este proceso. Entonces, esto evidentemente llega a repercutir porque ya no tenemos la misma forma en cómo cotizábamos antes a cómo lo cotizamos ahorita. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros nos damos de alta, por ejemplo, en un trabajo, este trabajo, esta empresa tiene la obligación de darnos de alta con un salario de base de cotización, el cual cada año tienen que estar modificando. ¿Por qué? Porque van aumentando nuestros días de vacaciones. El problema es de que esto ya no es tan constante. Primero, porque la gente ya no dura tanto tiempo. Segundo, porque se ha venido implementando los periodos de prueba, se han venido implementando diversas formas en cómo las empresas contratan a los trabajadores. Entonces, bajo este orden de ideas, Alejandro, mira, yo te puedo decir que ya hoy en día la forma en cómo se gana la vida a las personas ya es total y completamente diferente. Entonces, estamos hablando de que ya no nos visualizamos pensionarnos por la rama de cesantía en edad avanzada, que esto lo digo de una manera muy técnica, pero básicamente es cuándo me puedo pensionar, ¿no? Y hay que revisar una serie de elementos. Hoy en día, además de que tenemos eso, tenemos otras alternativas que debemos de estar nosotros visualizando. ¿Cómo qué? Como un plan de retiro con empresas completamente ajenas a los lugares de donde nosotros trabajamos. Si nosotros volteamos, por ejemplo, a ver a las aseguradoras, que son generalmente las empresas o las entidades que nos otorgan este tipo de productos, nos vamos a dar cuenta que ellos ya te ofrecen, mira, si tú aportas cada determinado tiempo, cada mes, que es el tiempo más común, no sé, 4,000, 5,000 pesos, al finalizar tu vida laboral, que son los 60 años aproximadamente, vas a recibir tanto dinero. Y es una modalidad muy parecida a cuando nosotros nos vamos pensionando. Ya irá variando según el producto que nosotros tengamos. Pero efectivamente, hoy en día ya tenemos más alternativas que simplemente estar esperando nuestra pensión por los tiempos que trabajamos y propiamente por los importes que nos iban reteniendo los trabajadores, los empresarios. Así es, así es. Ahí si me permites el comentario, bueno, ahorita que termines, mi estimado Alex, perdón, Adelante, adelante, adelante. por favor. Mira, algo que creo que fue que afectó justamente el tema de las cotizaciones, el tema de los planes de retiro, justamente ya lo apuntabas tú al inicio de la pregunta con César, fue la forma y la manera en la que muchas veces se contrataba y el tema del outsourcing que muchas veces afectó en el tema de los salarios o inclusive de cortar antigüedades de algunos de los trabajadores y por eso es de que no llegan hoy a los requisitos mínimos y creo yo que fue en gran parte de la reforma que se generó por esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí nos encontrábamos anteriormente en estos regímenes, pues que tenías un salario mínimo y la diferencia te la pagaban por algún tipo de esquema, el cual no jugaba justamente para esta pensión o para este retiro como tal. Otra situación que te afectaba, pues indudablemente era el tema de que te decían al año, ¿sabes qué? Pues te voy a dar de baja para que no generes antigüedad. Y desde mi punto de vista afectó a toda esta eh, gama de trabajadores los cuales se encontraban o se situaban
en los supuestos de poder tener esta pensión. Indudablemente hoy estamos viendo los efectos de esas planeaciones o estrategias que se tenían anteriormente por parte de las empresas. Entonces creo que por eso es de que también el gobierno con ese tema de poder repuntar en temas de subcontratación, que ya lo eliminó, que ya evita pues este tipo de situaciones, por eso es de que otorga a la mayoría de los propios trabajadores el hecho de que puedan tener acceso a una pensión porque no cumplieron los requisitos o no supervisaron justamente que estos requisitos se dieran como tal, ¿no? Entonces, eso sería nada más a modo ahí de aportar un poco más con el comentario que estaba haciendo César. Muchas gracias, Juan Carlos. Y de hecho sí tienes toda la razón y justamente a ese iba mi comentario, porque desde mi punto de vista yo visualizo esas dos características esenciales de esta generación de pensionados que tenemos para el próximo año 2023, que ya es una más importante, decía yo hace un momento. Justamente esos dos temas, la forma en la que ha cambiado la contratación hacia los trabajadores, la forma en que las personas se quieren contratar, la forma en que quieren permanecer en una empresa y como lo que nos ha comentado César, y por otro lado yo creo que estamos viendo el día de hoy pues las repercusiones que se tienen por el famoso outsourcing, ¿no? Que en su momento pues a lo mejor fue muy redituable para muchas personas, no solamente para quien lo ejecutaba, ¿no? Como tal, o los prestadores de servicio que hacían ese proceso, sino inclusive también pues para los patrones que lo contrataban y también inclusive para los trabajadores que en su momento pues era más flujo para ellos, al final de cuentas en su bolsillo, pero al día de hoy hay una repercusión a largo plazo que nunca se visualizó, porque en el mejor de los casos, como decía Juan Carlos, los daban de alta con un salario mínimo, pero en el peor de los casos ni siquiera los daban de alta, en el peor de los casos ni siquiera eran trabajadores, pasaban a ser cualquier otra figura que se les ocurra, menos trabajadores. Entonces creo que al día de hoy se están viviendo consecuencias de esa situación y pues obviamente gobierno en atención obviamente a lo que ha exigido la Organización Internacional de Trabajo para poder garantizar la pensión de manera universal para todos los habitantes o para todos los ciudadanos, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, a ver, bájale los requisitos para que todos alcancen. Lo único malo, César, y ahí me gustaría que me ayudas con tu comentario, está bien, ya les bajaste los requisitos, pero ahora el gobierno también dijo, pues yo no tengo tampoco para aportar más. Ahora, se tiene que Es que pagar, ¿quién lo sí, paga? sí, claro, fíjate que yo creo que ese es un problema que se van a enfrentar las empresas a partir del siguiente año y que esto va unado a lo que platicábamos, de que el salario base de cotización también puede ir modificándose para el siguiente año, al menos para el lado de los patrones en cuestión del el pago de las cuotas obrero patronales. Porque si antes nosotros como patrones o las mismas empresas tenían que aportar determinada cantidad para poder darle al seguro o darle en su caso al gobierno la cantidad suficiente que iba a utilizar para después pagarnos, en el 2023 va a aumentar. ¿Qué quiero decir con esto? De que ahora las empresas van a estar aportando prácticamente el doble de este ramo. En 2022 todavía, que es todavía el año donde ahorita estamos grabando, y antes, los patrones tenían que estar haciendo una aportación del 6.5% a esta rama del seguro social. Y ya para el siguiente año, para el 2023, esta va a aumentar al 15%. ¿Qué quiere decir esto? O en términos fáciles de entender, significa que la carga social del lado del patrón, porque no es del lado del trabajador realmente, sino del lado del patrón, va a aumentar. Y esto va a repercutir a que los pagos que nosotros vayamos a hacer para el IMSS o para la entidad que en este caso es el Instituto del Seguro Social, va a tener que aportar más y vamos nosotros como empresarios a tener que pagar más. Entonces, como el gobierno dijo, bueno, como yo no tengo dinero, pues yo le digo ahora a los empresarios que ellos tienen que poner más de lo que han venido aportando. ¿Y esto en qué va a repercutir? Bueno, ya lo mencioné, que ahora vamos a tener que pagar más impuestos, Alejandro. Y si a eso le sumamos que muy probablemente el tema de las vacaciones dignas, que ya abordaremos un poquito más adelante este tema, si es un hecho, porque ya hasta incluso he visto por ahí en redes sociales los previos de la publicación del diario del oficial de la Federación, que me parece bastante interesante. Pues estamos hablando de que el salario base de cotización, el salario integrado va a aumentar y eso indudablemente nos va a aumentar la carga de lo que vamos a estar pagando del seguro social. Sí, claro, definitivamente. Y creo que esa es la parte como medular que hay que considerar o que los patrones deben de considerar, porque efectivamente, a ver, tenemos un incremento del salario mínimo ya autorizado de un 20%.
Seguramente tendremos para mediados de enero el incremento a la UMA Sí, y totalmente. 1 de febrero. sí, exactamente, y también el incremento a estas cuotas de RCB. Bueno, en realidad es Así sobre es. la cesantía, ¿no? Sobre la cesantía y edad Sí, avanzada. es El retiro correcto. se sigue quedando en el 2%. La Sí, edad avanzada es la que va a tener su modificación. Obviamente todo esto pues va sumando de a poquito o de a mucho, dependiendo a los salarios que tengas, pero va sumando y va haciendo un poco más gravoso la forma en la que se está llevando a cabo, la forma de las relaciones laborales. Mi estimado Juan Carlos, me gustaría que nos comentaras, a ver, ¿qué es lo que debe estar considerando el patrón? ¿A quiénes sí les va a afectar? ¿A quiénes no? Cuál es el panorama que estamos viendo? Y pues bueno, sobre todo considerar también que estamos a un mes de que entre en vigor esta reforma. Pues mira, le va a pegar a todos aquellos patrones que tengan pues obviamente pues trabajadores obviamente y que hay una relación laboral. Sin embargo, la otra vez platicábamos un punto muy importante. Va a ser necesario el hecho de que puedas identificar dentro de tu propia estructura realmente quiénes sí son trabajadores y quiénes pueden ser no trabajadores, porque puede ser que estés pagando justamente contribuciones de seguridad social cuando realmente ni siquiera tengas una relación laboral, cuando realmente puedan ser prestadores de servicio. Entonces, valdría la pena echarle un ojo justamente a esta estructura que tienes de tu forma de pagar, de tu forma de compensar a tus colaboradores, con el ánimo también de que no te veas afectado justamente en esos aumentos. ¿Por qué? Porque ya lo adelantaba César. Yo más o menos en un estimado que he generado, más o menos el aumento en este rubro se ve pues afectado entre un 15 y un 20% de más, ¿no? Digo que si tú lo ves en pesos, dices, bueno, no es tanto, pero ya en el acumulado de todos los trabajadores ya es una cantidad interesante o importante que no sé si la tengan presupuestada los propios patrones, los propios empresarios, con el ánimo pues de que puedan soportar justamente ese impacto que van a tener pues evidentemente en el tema financiero. Entonces, yo creo que valdrá la pena el hecho de poder ir viendo el tema de las compensaciones, cómo está realmente estructurado tu área y tus relaciones realmente con los trabajadores. Y tú precisabas algo muy interesante, validar que efectivamente sí tenga una relación, pues, trabajador con patrón, ¿no? Porque si no es así, creo que estamos pagando cuotas de seguridad social de más, ¿no? ¿Cuántas veces no, por alguna situación aseguramos a una persona y sin necesidad de que tenga una subordinación o que posiblemente esté en home office y que ni siquiera tenga la calidad de trabajador? Entonces creo que valdría la pena ahí el poder estimar esto y presupuestarlo, porque ya vemos que los impactos no van a ser muchos si tienes un par de trabajadores, pero si tienes un tiraje interesante de trabajadores, pues sí creo que te vas a ver afectado en el tema financiero. fíjate Juan Carlos, perdón Alejandro que me adelante un poquito, fíjate que tienes totalmente la razón, porque en empresas pequeñas, empresas que te hablo que tendrán menos de 50 trabajadores, yo te puedo asegurar que ni siquiera van a resentir como tal el golpe de lo que tú bien señalas. Pero cuando hablamos ya de empresas que tienen plantillas arriba de 100, 150, 200, 1000, 2000, 5000, que me ha tocado revisarlas de manera muy detallada, indudablemente van a tener un golpe bastante fuerte. Y nada más para que te des una idea o para que ambos se den una idea, en el sector, por ejemplo, de retail, que es un sector muy competido, generalmente las comisiones que se están manejando en el mercado pueden ir de entre el 4% o 5%, ya las muy, muy aguerridas. Habrá otras que serán como más benéficas que tendrán entre el 7% o 8%. Pero este aumento de los porcentajes en las ramas de cesantía en edad avanzada y vejez, bueno, edad avanzada, te estás comiendo prácticamente ahí la utilidad de las personas que se dedican a esto. Personas o empresas que le pasan sus trabajadores o que mediante diversos contratos que concuerdan con otras empresas para que trabajen en los puntos de venta o en lo que son las activaciones,
ese tipo de empresas sí que van a sufrir nuevamente porque de su 4% de utilidad, 5% de utilidad, 6% de utilidad, se puede ir reduciendo a menos, a un punto porcentual, 4 puntos porcentuales. Y créeme, por experiencia te puedo decir que eso puede ser el parteaguas de que una empresa decida cortar personal, recortar personal por tema presupuestario, disminuir sus gastos operacionales o dejar de existir. Entonces, si esto lo llevamos a empresas enormes, yo te diría que estas empresas, tanto las empresas que tienen grandes personal, bueno, grandes cantidades de personal, ya tendrían hoy en día que tener presupuestado cuánto va a ser su golpe. Ya tendrían que saber cuánto es lo que van a perder para el siguiente año. Bajo este orden de ideas, habrá que ver cómo van a tener que actuar o cómo tendrían que actuar si es que se dan otros supuestos. Ya lo mencionaba, como el aumento de las vacaciones, a lo mejor como alguna otra prestación que estuvieran dando o que inclusive para el otro año se podría estar dando. Digo, son solamente algunos de los ejemplos de empresas que sí se van a ver afectadas. Claro, en primera instancia, por ejemplo, debemos recordar que con el tema del incremento de los salarios mínimos, pues bueno, todas las personas que estuvieran en el salario mínimo Así es. o aquellas que estuvieran muy cercanas a este, pues con un incremento del 20%, pues a lo mejor los alcanza y hasta los rebasa, ¿no? Y por tanto tendrán que modificar. No Así precisamente son es. solamente las personas que estuvieran en salario mínimo, sino aquellas que a lo mejor estaban un poquito por arriba, pero con la modificación los termina alcanzando. Y el comentario va en relación a que yo considero que, que todas las empresas, tengan uno, tengan dos o tengan 1000, van a tener algún tipo de afectación. Por algo son de ese tamaño las empresas, ¿no? Por algo solamente tienen dos trabajadores, porque pues esa Sí. es la capacidad económica o la capacidad instalada que tienen para resolver sus situaciones. Pero y obviamente se va exponenciando en cantidad, se va exponenciando, pues obviamente entre más trabajadores tengas y mayores salarios tengas, pero en estricto sentido pues todos van a tener de cierta forma algún movimiento, alguna afectación. Sin embargo, quiero retomar lo que comenta Juan Carlos, porque parece hasta osado por ahí de Juan Carlos, ya está poniendo efectivo, Charlie, está diciendo algo que pudiera sonar desde el punto de vista de muchos empresarios y seguramente desde el punto de vista de la autoridad, algo agresivo. El hecho de que digas, a ver, realmente tienes relación de trabajo con todas las personas que tienes ahí, realmente existen otros mecanismos de contratación para esas personas. Entonces, Charlie, por favor, abunda un poco más en ese tema y por favor, César, si quieres inmediatamente después, tus comentarios al respecto de esto que está diciendo Juan Carlos, porque creo que muchas personas van a terminar haciendo eso, o sea, van a terminar buscando alguna solución alterna a lo que se visualiza de manera natural, ¿no? Porque la manera natural es o automatizas tu proceso de operación para que requieras menos manos, menos personas, o terminamos dilapidando la de relación laboral y entonces, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar vales, ya no te voy a dar eso, ya no te voy a dar el otro porque me sale muy caro, ¿no? Entonces te empiezo a recortar prestaciones. Pero esto que dice Juan Carlos es darle la vuelta a la moneda y entonces decir, entonces no eres trabajador, entonces eres otra cosa que ya no es trabajador. Entonces, Charlie, por favor, abunda un poco más en ese tema porque no quisiera que se presentara o se prestara a decir, A malas interpretaciones. sí, comiencen a mandar a todos a Riff, ¿no? A Ok, reciclaje. pues mira, te voy a poner un caso muy claro y real. Por ejemplo, eh, uno de los clientes que yo tengo es una escuela. Sin embargo, meten en la nómina a una persona que les da mantenimiento en el tema de arreglar bancas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, va, yo creo que un par de veces al mes y lo tienen en nómina, pero realmente no hay desde mi punto de vista, no hay una subordinación, no hay una forma en la que realmente tenga esa persona que estar bajo un régimen de una relación laboral, ¿no? Porque finalmente él presta un servicio simplemente. Entonces, eso es a lo que me refiero, que revisemos, porque dentro de nuestras propias estructuras puede ser que tengamos a la gente de sistemas que realmente va un par de veces a darle mantenimiento posiblemente a las máquinas, a los sistemas operativos que manejamos dentro del despacho o inclusive dentro de las empresas. Y por eso valdrá la pena identificar quiénes sí son trabajadores, quiénes son prestadores de servicio,
quiénes podrán hacer una actividad empresarial dentro de las empresas y situarlos dentro de esta gama de la compensación en el rubro que corresponden, ¿no? A eso me refiero, no estoy dando ideas amorfas o situaciones en donde yo les diga, oye, ¿sabes qué? Pues manda a todos inclusive a asimilados a salarios, ¿no? Que podría ser también una opción, pero creo que sí, que muchas veces nos comemos un costo social que no nos corresponde Que no debería. por, y tiene que ver porque no revisamos justamente esa parte de la compensación y cuáles son las actividades reales. Yo lo que haría de manera todavía hoy, en el mes de diciembre, pues vería cuáles son las actividades que se realizan, si realmente ejecutan actividades de subordinación, si realmente yo le doy las instrucciones para que puedan operar y todos aquellos los cuales realmente desde mi punto de vista no tengan una situación o que no dependan de mí para poder hacer sus actividades, desde mi punto de vista, podrían ser o asimilados, prestadores de servicio o actividades empresariales, los cuales pues encuadrarían perfectamente para esta situación. Otro punto, digo, pues creo que en el tema de las compensaciones, y lo platicábamos justamente en una sesión, es el hecho de poder empezar a pagar por unidades de tiempo, ¿no? Que creo que aquí no se ha implementado y ya bien lo agregamos la sesión pasada. Es algo que debemos de empezar a ir viendo como alternativa ante este tipo de situaciones porque el día de mañana nos van a dar los aumentos muchísimo más y no vamos a estar preparados para poder soportar más cuestiones financieras en donde realmente pues el propio empresario pues sí ve ahí un poco afectado el bolsillo. Pues simplemente ahorita yo te preguntaré, Alex, si tienes empleados, dale un incremento en este rubro y cuál es el impacto si es que no tienes más clientes, si es que se te van algunos otros clientes, si es que el mercado no está fluyendo, que ese es realmente lo que está sucediendo hoy en día. No hay mucho flujo de efectivo derivado pues todavía del rezago del propio proceso de la contingencia. Todavía estamos sufriendo algunas cuestiones y eso súmale otras cuestiones alternas como es el tema de la guerra, los factores externos. Creo que por ahí no estamos dándole al punto que debe ser. Entonces, ese sería mi comentario al respecto sobre las otras modalidades que podamos voltear visualizar en el tema de las compensaciones particularmente. Fíjate, Juan Carlos, y abundando un poquito lo que mencionaba también Alejandro, yo creo que todo esto, bien lo comentas, es muy importante que nosotros como contribuyentes sepamos cuáles son las distintas formas en cómo podemos tributar. Yo creo que es un problema además generalizado en México, la falta de cultura contributiva que tenemos. ¿Por qué? Porque bien lo mencionabas, o sea, hay personas hoy en día que nada más van a darle mantenimiento a las computadoras, gente que trabaja vía home office. Un ejemplo muy claro, las personas que llevan redes sociales, las agencias digitales, prácticamente todas estas personas llevan su trabajo a distancia, porque lo hemos visto, llevan las redes sociales a distancia y estas muchas veces están dentro de la nómina de las mismas empresas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente son trabajadores de las empresas o esto se puede automatizar? ¿O podrían o valdría la pena tenerlas bajo otro esquema? Y digo tenerlas bajo otro esquema, no yéndonos del lado de defraudación fiscal, porque hay que tener ahora mucho cuidado en esa parte. Bien lo mencionabas, Alejandro, no hay que dar malas ideas ni pensar mal, siempre y cuando hagamos todo de manera correcta. Si, por ejemplo, una persona que solamente va a darle mantenimiento a las computadoras y nosotros como empresarios vemos que viene a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, pues tal vez a lo mejor ni son trabajadores porque ni están todo el tiempo, ni hay una subordinación, no como tal no tienen un horario de trabajo, pues esas personas desde mi punto de vista no serían trabajadores. Es una persona que me está brindando un servicio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en México no tenemos una cultura de decirle a las personas, mira, tú puedes tributar de esta otra forma. Y a lo mejor hasta a ellos mismos les convendría más, porque a lo mejor no nada más tendrían que estar en ese trabajo, podrían tener otras fuentes de ingresos adicionales a las que tienen. Por ejemplo, las personas que están realizando, no sé, trabajos a distancia, como lo que puede ser una agencia digital, ellos sin problemas te pueden dar una factura por sus honorarios o por sus servicios. Ya depende de las empresas qué tanto les convenga esto o no. ¿Y por qué digo que no? O por qué digo que sí, porque a lo mejor dentro de las mismas instalaciones no van a requerir
pues poner un lugar de trabajo para estas personas, no van a necesitar cubrir ciertos gastos adicionales indirectos propios de la empresa, como a lo mejor pueden ser todos los gastos de, no sé, se me ocurren, a lo mejor del baño, de comida, de luz, de electricidad, de agua, todo eso que tienes tú que erogar, que tienes tú que realizar cuando tienes a las personas físicamente en el lugar. Pero creo que debemos de tener sí mucho cuidado y sabernos asesorar de manera correcta. Porque si nosotros como empresarios les decimos a todos, ¿saben qué? Váyanse a dar de alta al régimen simplificado de confianza y pese a eso siguen teniendo una subordinación, siguen acudiendo a un lugar de trabajo, siguen recibiendo órdenes de manera muy específica. Vamos, hasta tienen un pago adicional en el mes de diciembre, hablando propiamente de las fechas actuales, como bonificación o Aguinaldo. como una gratificación, pero en realidad es un trabajador que está recibiendo su aguinaldo, es un trabajador a todas luces. Ahí tendríamos problemas porque estaríamos cometiendo un delito de defraudación fiscal equiparada, que además eso es aún más grave que el delito de defraudación fiscal. Y además, si en algún momento la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llega a darse cuenta de eso, o el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social llega a tener, pues, noticias de esto por parte a lo mejor del SAT o por la misma coordinación que tienen entre las autoridades, pues no nada más vamos a tener problemas con el SAT. El mismo instituto además nos estaría exigiendo las cuotas que no se han estado pagando. Entonces, sí me parece muy bueno esta nueva forma en cómo los contribuyentes tienen que asimilar nuevas formas en cómo tributar, pero siempre de una manera correcta y no caer en el abuso, porque creo yo desde mi punto de vista que esa fue una de las razones por el cual el outsourcing, la subcontratación laboral desapareció, por la desmedida irresponsabilidad con que las empresas llevaban y que afectaban al trabajador. Entonces creo que va de la mano, me parece que sí hay nuevas formas, pero hay que saberlas manejar y trabajar, y aunque si bien la misma autoridad debiera de tener responsabilidad de eso, creo yo que no está haciendo su trabajo de ese lado de manera correcta. Y fíjate, ahí en ese tema me gustaría también aportar el derecho de que el tema es muy delicado, obviamente, porque pues obviamente estamos hablando de derechos sociales, es difícil que se pueda de cierto modo tener la tranquilidad o de poder identificar de manera plena, a no ser que sea muy evidente, pues el hecho de que alguien sea trabajador o no sea trabajador, ¿no? Si cumple ciertas características. Creo que podría ser un tema de alternativo para las empresas que pueden hacer esa vigilancia de ver si verdaderamente las personas que tienen todos eso tienen una relación laboral o ya la forma o su trabajo les permite otro tipo de relación, porque pues en realidad, por ejemplo, estamos hablando ahorita de teletrabajo, de personas que van a jornadas reducidas o ese tipo de cuestiones, no dejan de ser trabajadores al final de cuentas y hay que tener muy en cuenta que cualquier situación que te orille a cambiar esa característica legal que tienen las personas con las que tienes relación de trabajador, pues obviamente va a traer consecuencias graves también en ese tema. Entonces, la idea también desde mi punto de vista sería, pues, que aquel que es trabajador, pues se reconozca como tal, pero que también se aprovechen las ventajas que como trabajador puedes tener a la hora de contratarlo. Hay contratos por obra y tiempo determinado, hay contratos por unidad de tiempo, Claro, hay diferentes formas de contratarlos. Ya no es forzosamente que todos sean contratos indeterminados, ¿no? Porque pareciera que exacto. nada más existe ese y de esa forma es la única en la que los contratamos con machotes de contratos que terminan siendo al final de cuentas pues con mayor responsabilidad. Creo que es momento de que también las personas o las empresas comenzaran a identificar qué otras áreas de oportunidad o qué otras cosas la ley me permite realizar, ¿no? Y en medida de que pues tengamos un debido cumplimiento y tampoco hagamos bombas de tiempo, ¿no? Porque creo que después resultan en eso. Creo que además, Alejandro, si me permites tantito, Juan Carlos, creo que también eso tiene que ver mucho con la falta de sensibilidad de los mismos empresarios o la falta de una autocrítica a sus propias empresas. Porque es muy fácil muchas veces para el empresario decir, pues contrata no sé, un auxiliar contable, o contrata un auxiliar de administrativo, o contrata a más gente de operación, ¿no? Que muchas veces están en planta, están en piso, pero se han puesto a analizar realmente si esas contrataciones valen la pena realizarlas, si a lo mejor
no sé, auxiliar contable, contador, contralor, como tú quieras llamarlo, realmente está cumpliendo el puesto que se está, está trabajando por el cual se realizó. Yo creo que hay que revisar un poquito más a fondo para ver si un trabajador vale la pena tenerlo como trabajador. Y a eso me refiero contratarlo, darle un lugar de trabajo, darle todas las prestaciones mínimas de ley, que obviamente si es trabajador, pues indudablemente se le tienen que dar. Pero probablemente eso que necesitemos, si realizamos un correcto análisis de nuestras propias empresas, de nuestros propios negocios, nos vamos a percatar que probablemente tenemos unas alternativas mucho más baratas y que probablemente nos permitan ser más productivos. Yo a veces lo he dicho, a ver, hoy en día muchas de las secretarias que veíamos en los años 70, 80 ya no existen. Ya no es común encontrar el trabajo de una secretaria. ¿Por qué? Porque hoy en día, por desgracia o por fortuna, como quieran ustedes llamarlos, muchas de las actividades que cubrían estas personas ya hoy en día lo hacen estos. Si quieres agendar algo, basta con que le dediques 20 segundos, 30 segundos a agendar una reunión y ya el celular lo hace solito. Y pasa esto mismo con muchas de las actividades que las mismas empresas buscan. Oye, es que a lo mejor necesito una persona que haga facturas. Oye, pero a lo mejor el contador que realiza las órdenes de compra, si tú le implementas un software, con un simple clic ya te saca las facturas. A lo mejor en la parte de operación, si tú estás realizando determinadas tareas, a lo mejor ya existen CRMs que te van a permitir realizar todo ese trabajo de una manera muchísimo más sencilla. O a lo mejor hay nuevas máquinas que te van a permitir. Creo que también es un análisis de realmente qué tanto necesitamos. Y digo, obviamente sin ser peyorativos con las personas, simplemente es tratar de darle la vuelta para que la empresa sea mejor, pero que los trabajadores que tengamos realmente estén recibiendo la totalidad de sus prestaciones, que tengan la totalidad de todo lo que se merecen por estar ahí y que eso pues obviamente se ve reflejado en su salario, en sus prestaciones, en todo lo que ellos tienen derecho y eso es lo que sí creo que se tiene que defender a capa y espada. Más allá de lo que el mismo gobierno esté tratando de implementar o realizar, creo que tenemos que revisar esto y obviamente un análisis muy cuidadoso y muy fino a los estados financieros, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros tomar las decisiones. Si nosotros no revisamos los estados financieros, pues pueden venir mil reformas, pueden venir mil cambios estructurales a nuestra empresa, pero si vamos navegando sin timón, pues a lo mejor no vamos a saber si las decisiones que estamos tomando son correctas o no son correctas. Correcto, correcto, muchas gracias. Voy a regresar un poquito hacia el tema de la pensión, que ya nos fuimos a ver Un otras poquito así. alternativas, pero lo que pasa es que justamente creo que vale mucho la pena desviarnos un poquito del tema, porque eso es lo que el empresario va a buscar al final de cuentas. ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Qué otras formas tengo de hacer las cosas? Pero mientras las personas que se encuentren ya en ese supuesto de relación laboral y que inicien este 2023 en ese tenor, pues bueno, pues tendrán que hacer frente a estas modificaciones. Y Juan Carlos nos advertía hace un ratito que hay cuestiones inclusive que nos van a impedir hacer un debido cumplimiento a esta obligación por errores que la propia reforma trae en su estructura o en la forma en la que se está presentando Juan Carlos. Hay errores ahí importantes y creo que vale la pena también señalarlos. Sí, sí, claro, es justamente sobre la forma en la que ya hay un procedimiento justamente establecido para poder determinar cuánto es la tarifa o el importe que se va a pagar justamente esas cuotas y algo que se publicó justamente, si no me recuerdo, en el reglamento, sí, corríjame si estoy bien, en el reglamento, entonces son justamente los límites que se van a aplicar para este tipo de cuotas, ¿no? ¿Y a qué voy? Justamente a que tanto los límites inferiores como los límites superiores, muchas veces al pasar, y recordemos que para este tipo de impuestos que se calculan de manera progresiva, pues hay que justamente aplicar tasas y tablas y tarifas. Entonces, no hay una relación real sobre ese proceso en donde los límites inferiores muchas veces sobrepasan a los límites y tienes que irte rangos más hacia abajo. Entonces, ahí completamente y desde mi punto de vista caemos en un tema de una incertidumbre jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día saltas renglones cuando realmente el proceso debe de ser, pues te lleva de la mano, ¿no? Si no entras en el primer renglón,
debes de hacer el proceso para que en el siguiente renglón ver la posibilidad de que puedas entrar y obviamente aplicar las tarifas justamente que va sobre ese mismo renglón, tanto los límites como obviamente las cuotas y las tarifas que se aplican como tal. ¿Qué es lo que sucede particularmente en este proceso? Pues que esos límites, tanto inferiores como superiores, pues no van a la par y obviamente no se puede aplicar justamente el procedimiento que nosotros tenemos de manera regular para poder determinar el impuesto que se genera, ¿no? De hecho, al no estar dentro de esos rangos, pues no hay una base para poderlo determinar. ¿Qué me genera esto? Pues el hecho de que no pueda determinar un impuesto o una cuota real y efectiva como debe de determinarse como tal, ¿no? Entonces, ese creo que es el punto esencial. Desde mi punto de vista, creo que va a haber alguna reforma, o más bien no reformas, va a haber una por medio de reglas, por misceláneas, muy probablemente van a sacar ahí este tipo de correcciones, pero a un mes justamente de que se empiecen a aplicar, todavía no hay no se ha proclamado la autoridad por justamente publicar este tipo de correcciones que desde mi punto de vista son importantes o interesantes, ¿no? Ya en algún momento o en algún foro platicábamos el hecho de poder generar o no pagar las cuotas, sin embargo, creo que las consecuencias van a ser muchísimo más severas el hecho de no pagar las cuotas o pagarlas como las venimos generando que el poderlas aplicar de manera normal, ¿no? Claro. ¿Te parece, Juan Carlos, proyecto la tablita esta? A Sí, ver si para que nos puedas ahí explicando un poquito más al respecto de lo que nos estás comentando. No sé si ahí ya la estén viendo la tablita que nos dieron a conocer Sí. para esta reforma. Y es justamente esta la que tú nos señalas, Juan Carlos. así es, justamente esa es la que no tiene una continuidad, en donde se saltan los renglones, que es del segundo al tercero prácticamente, en donde no hay una secuencia como tal, y pues evidentemente ahí es donde justo el contribuyente no encuentra esa paridad en donde podamos aplicar ese proceso y podamos aplicar esa cuota patronal en la proporción que nos corresponde. Entonces, ahí es donde inclusive ya la Suprema Corte de Justicia eh, se ha pronunciado en donde cuando tú aplicas un proceso o aplicas tarifas de manera progresiva, si no hay una determinación de manera regular y en donde vaya peso por peso y te lleve de la mano hacia el siguiente renglón, pues evidentemente estás en un estado de indefensión para poder aplicar justamente el procedimiento y la determinación de ese impuesto. Entonces, creo que aquí la autoridad pues ha dejado de lado justamente esta parte y muy probablemente lo va a hacer ya pues iniciado el proceso, que yo creo que va a ser como por el 1 de enero para las cuotas que se van a pagar en febrero, ¿no? ¿Cómo ver la tablita, César? Híjoles, pues, ¿qué te digo? Son temas que ya deberíamos de estar nosotros previendo. Y fíjate que me llama mucho la atención la forma en cómo nos dejan a veces en estado de indefensión. El tema de la cuota patronal, híjoles, no sé, a mí se me están ocurriendo ya incluso varios medios de defensa que esto indudablemente va a detener a la correcta entrada en vigor. Y ¿sabes qué es lo peor, Alejandro? Que además ya la misma, ya la misma autoridad, el mismo gobierno tuvo todo un año para poder resolver esto y no lo hizo, no lo ha hecho. Entonces, esto solamente me lleva a pensar de que más allá que una reforma donde busque una mejora para los trabajadores o para los mismos patrones, que debiera de ser la misión de este tipo de reformas, busca más un tema recaudatorio, un tema más de dónde llegarse de los mismos recursos para realizar pues las obras públicas que todo el mundo conoce. Entonces, esa es la parte que veo difícil. Ya veo ahí algunos temas que podemos nosotros utilizar de amparo indirecto, de amparos que vamos a poder estar ahí realizando y bueno, pues habrá que ver si esto camina o no camina. Al menos hasta ahorita son datos con los que nosotros tendríamos que estar trabajando. Sí, y la verdad es que sí es bien complicado. A mí me genera también muchísima preocupación, pues porque por los patrones que para dentro de un mes tendrían que estar aplicando sus debidas retenciones, sus debidos cálculos en materia de seguridad social, pues sí, tienen un conflicto bastante importante, ¿no?
con relación a la tabla que estamos viendo acá, pues en primera instancia comienzan por salarios mínimos, ¿no? Primero. Así es, de Justamente el entrada. está es que cuando hacen la modificación del salario mínimo hacia la UMA, considerando que estos son factores nada más. Entonces, el 1.50 y el 1.51 no son progresivos. Ya hablando de pesos, a la hora que tú haces la conversión hacia pesos, pues obviamente hay, entre estos dos hay un margen de salarios que no están incluidos en ningún lado. Pues bueno, a mí me han preguntado los patrones, bueno, si no estoy ni en el de arriba ni el de abajo, entonces ¿en cuál estoy? O Donde cuál estoy. aplicar, ¿no? Y Eh, deja tú de eso, que además, si en el segundo renglón te están diciendo que es 1.01 salario mínimo y después te hace puntual precisión que es suma, entonces el 1.51 del de abajo, ¿qué es? ¿Es suma? ¿Es salario mínimo? Creo que ahí también falta mucha precisión y es lo que te mencionaba, o sea, yo ya desde aquí estoy revisando varios temas de defensa para que los contribuyentes, más allá de que intenten aplicar esta reforma, pues busquen la manera en cómo no llevarla a cabo. tú serías de la idea de que entraran a un proceso de defensa para este tema. Sí, porque ni siquiera hay, imagínate en, en empresas donde sus plantillas superan las 5,000 personas, 4,000 personas, 3,000 personas, esto por supuesto que les va a pegar. Estás hablando de Por millones. supuesto que les va. Sí, estamos hablando de millones de pesos. Por supuesto, a empresas pequeñas, bien lo mencionabas, o sea, como no tienen todavía tanta fuerza económica, probablemente no sepan ni dónde está el error o cómo puedan defenderse. Pero empresas grandes, por supuesto que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una de esas puede que ganen. Hay muchas Oye, armas desde César, aquí que yo vería de donde podrían ganar. Adelante, Juan Carlos. oye, pero por ejemplo, ¿no crees que vaya a ser ahora sí que más costoso el hecho de dejar de pagar las cuotas? Digo, aún y cuando te otorguen la suspensión provisional de la medida hasta en lo que te resuelve los tribunales, ¿no crees que, por ejemplo, el Seguro Social te vaya a bloquear cuentas bancarias, te vaya a dar de baja el registro patronal y ese tipo de cuestiones? Digo, no sé, digo, ahí tú qué opinas, Alex. Yo creo que sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas la autoridad pues tiene herramientas para poder Claro. hacer la coacción para que pagues lo respectivo. Sin embargo, creo que también hay muchos elementos que pudieran hacerse valer a efecto de que no se dé la certidumbre jurídica que necesitamos para poder dar cumplimiento a esta obligación. Es uno de los elementos básicos del tributo, ¿no? La base, ¿no? Tenemos una base clara para poderlo contribuir. Exacto. Desde mi punto de vista, yo creo que yo aplicaría un mix. Yo aplicaría las dos. Yo, independientemente del pago, tú sabes que el pago no es el consentimiento de la reforma, entonces, o de la ley. Los puedes impugnar aun cuando lo estés pagando a efectos de no meternos en ese tipo de situaciones, ¿no? Y Eh, puedes solicitar la devolución, ¿no? y puedes solicitar la Claro. devolución exactamente una vez que se te otorgue la razón, porque muy seguramente se va a otorgar la razón. A mí me preocupa mucho el tema desde el punto de que esto está en ley, esto está en la ley. Fue el decreto que se publicó en el 2021. En el 2021. Y a mí me preocupa que a lo mejor, como ya estamos muy cerca de que entre en vigor, pues por ahí saquen un parche del SUA y ya lo quieran solucionar, o por ahí quieran sacar un acuerdo de comité técnico y lo quieran solucionar, cuando en realidad, pues no, eso no es ley, y al final de cuentas no podemos basarnos en eso, y tendrían que estar realmente modificando el decreto para poder tener plena certeza jurídica de lo que se está haciendo. Ahora, yo iba a decir hace un momento, hay patrones que me dicen, bueno, no estoy en el 4, no estoy aquí entre el 1.5 UMAS, pero tampoco estoy en el de abajo. ¿Con cuál pago? ¿Cuál le Me voy aplico? hasta el 5, ¿no? 4. O sea, ¿cuál le doy exactamente? ¿Cuál aplico 4.22 o 6.55? Está bien, lo vas a impugnar, está bien, lo vamos a pelear, pero mientras, ¿con cuál pagaría, César? ¿Con cuál Claro, pagaría? híjoles. Si me lo preguntas, como bien dice este Juan Carlos, para no meterme en broncas y querer pagar como debe de ser, pago más. Y ya después, cuando me definan, pido la devolución por el pago de lo indebido. Es lo que yo haría. Al Que menos así ojo, garantizo la operación de la empresa. que ojo aquí bueno, en temas de seguridad social, Alex, digo, no sé si coincidas conmigo, muchas veces no te otorgan la devolución, sino te van a otorgar notas de crédito, creo que le llaman Notas de ellos. crédito, es correcto. Entonces, en donde te van a decir, ¿sabes qué? Pues te genero la nota de crédito y ahí te queda tu saldo a favor para que te lo puedas aplicar en los pagos subsecuentes a las cuotas, ¿no?
Entonces, digo, también para que lo tengan en que claro nuestros amigos, en donde aún y cuando pidan devolución, muy probablemente lo que les va a dar el Seguro Social van a ser las famosas notas de crédito. Sí, claro, a pesar de que la ley del Seguro Social sí habla de una devolución en dinero. Pero bueno, Efectivamente, que así tradicionalmente es. aplica sus notas de crédito. Pero bueno, el chiste es tener herramientas como para poder enfrentar este tema. Yo coincido con ustedes en el tema de que sí iría yo al pago más alto y pues impugnaría en caso de que así lo considerara yo adecuado, que desde mi punto de vista sí lo es, para poder tener las devoluciones, aunque sea nota de crédito, pero de esas cantidades. Es un tema preocupante, es un tema, la verdad es que rudo, y al final de cuentas creo que las empresas, pues algunas comenzarán a hacer algunas maniobras un poquito más agresivas y otros pues un poquito más conservadoras, pero sin lugar a dudas es algo que deben de tomar en cuenta todos los empresarios porque van a entrar en vigor pues ya prácticamente en 20 días. Sí, ya, 3 semanas. Exactamente. Pues sí, prácticamente ya en 3 semanitas entramos. Bueno, es un tema delicado. Vamos a dejarles también en la descripción del video y ahí en la información de esta sesión, les vamos a dejar la liga de este tabla para que también lo puedan entrar y lo puedan revisar y puedan tener también sus comentarios y sus análisis. Es bien importante, ya lo decía César hace un ratito. O sea, si al día de hoy no tengo un análisis del impacto que me va a generar esto en el 2023, pues creo que ya vamos un poquito a destiempo, ¿no? Ya vamos un poquito Sí, afectados, ¿no? así es, Alejandro. Y además de esto, pues ya también tendrían que ir considerando el tema de las vacaciones. Sí, 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 ya también ese tema se metió a la congeladora tantito, pero al parecer creo que hoy también se destrabó un poco, ¿no? Sí, hoy ya hubo ahí una minuta, por parte de la cámara, y entonces ya tenemos como más visión de lo que vamos a ver, pues próximamente. Ya, estábamos, bueno, yo estaba viendo hace ratito ya que se subió esta minuta y prácticamente ya es un hecho. Te digo que incluso vi un previo de lo que sería la publicación del Diario Oficial de la Federación. Y de ahí yo te puse que van a salir cientos de preguntas. Entonces, si a esto le sumamos los días de vacaciones, que tal vez no sea mucho por el tema de la prima vacacional, pues al final del día, entre pesos de un lado, pesos de otro, pues va aumentando poco a poco, y esto va a realizar o va a tener como consecuencia que los patrones tengan una mayor carga social. Sí, definitivamente. Pues muy bien, creo que el tema está dado, hay que estar bien atentos a esas cuestiones. Y pues me gustaría, Juan Carlos, para ir cerrando la sesión, que nos comentaras, que nos dieras tus recomendaciones finales al respecto de esta modificación, tanto para el patrón como para también los trabajadores, que pues bueno, al final de cuentas se está haciendo un esfuerzo para que se obtengan sus pensiones, aunque sean mínimas, desafortunadamente, porque también digo, hoy mismo en la tabla que les vamos a compartir, ahí ustedes van a poder ver más o menos una progresión de cómo se tendría que hacer el cálculo ahora de las pensiones que se estarían otorgando, que de hecho, si me dan oportunidad, mire, de una vez la ponemos. Esta es la otra tablita que viene en este mismo decreto. Y pues básicamente lo que hace, bueno, este es cómo va creciendo la aportación en materia de cesantía, edad avanzada y vejez, ya va a ir en relación al salario que tienen dado de alta los trabajadores y los años, en los próximos 7 años, cómo irá creciendo hasta un 11,8775%. Entonces, de Es un correcto. 3,15 que pagamos ahorita todos, pues vamos a poder llegar al 2030 con un 11,87 en el peor de los casos, ¿no? Entonces, es una parte importante. Y también viene aquí abajo esta tablita que básicamente nos da los elementos para poder determinar la pensión que me corresponde, ¿no? Si yo cotizo de un salario mínimo a las dos sumas, 1,99, y tengo 1,000 semanas cotizadas y me voy a pensionar a los 60 años, pues me van a tocar una pensión mínima garantizada de 2,622 pesos, ¿no? O sea, imagínate, bien decía César, es mucho menos del mínimo, ¿no? Yo creo que es muy polémico, creo que son muy polémicas esas cantidades. Habrá gente que dirá, pues está bien, habrá otras que dirán, no, pues ni para los chicles. Sí, Entonces, sí, sí. híjoles. Es la mínima garantizada en este Sí, sí, sentido. sí, claro. Y habrá que señalar que es la misma mínima garantizada en todos los casos, ¿no? La gran diferencia, y nada más para hacer mención con la ley del 73, es que antes decías, en la ley 73, los últimos 5 años que cotices y de ese promedio te pago de tu pensión, ¿no? Así es, Pero en este así caso va a es. ser de todo tu vida laboral, el promedio de toda esa vida laboral, ¿no? Y pues bueno, Híjoles. hay muy pocos que empiezan ganando una cantidad importante de dinero, ¿no? Empiezan más bien desde Completamente, sí, 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 no.
Entonces, aquí van a tener también esa tablita para que le puedan echar un ojito. Entonces, Juan Carlos, si nos regalas tus comentarios finales al respecto de este tema, ¿qué crees que deberían de estar haciendo los empresarios en este momento? Y pues bueno, tu idea al respecto de este tema. Pues mira, yo creo que ahorita tendrán que estar justamente, digo, si no le echaron lápices durante todo el año, ahorita echarle lápiz para ver más o menos cuál va a ser el impacto. Y lo que platicábamos justo en el tema de la defensa, ¿no? Argumentando pues cuestiones de proporcionalidad, de seguridad jurídica, el hecho de que no hay una certeza justamente sobre las tablas y sobre esto que comentan de salarios mínimos a UMAS como tal, pues evidentemente genera una incertidumbre jurídica porque no te dicen qué puedes aplicar. Entonces yo lo que haría particularmente es, si hay obviamente recurso para poder pagar los honorarios de un abogado y obviamente a sabiendas de que hay posibilidades de poder ganar, haría la inversión justamente en un tema de defensa, pero a la vez iría pagando justamente todo el tema de las contribuciones conforme a las tablas que me están otorgando, pagaría justamente lo que me dicen las tablas. Tú me dices, oye, pero ¿qué? ¿Que con salarios mínimos, con UMAS o con qué? Pues obviamente me iría a un rango en el que me pueda situar para poder justamente hacer la presentación de los pagos como tal y haría justamente esa situación, digo, de poder hacer el proceso de la impugnación o del amparo más bien, y el tema de ir pagando de manera mensual el tema de las cuotas como me las señala justamente las tablas que ya vimos hace un momento. Y por otro lado, pues en el tema de los trabajadores, sí voltearía un poquito para ver en el tema personal el hecho de contratar un plan de retiro como tal, ¿no? Como ya lo platicábamos. Sí. Adelante, maestro César, tus comentarios finales al respecto de este tema, tus recomendaciones. Gracias, Alejandro. Pues para no ser redundante, de entrada, todas las recomendaciones que hace el maestro Juan Carlos, seguirlas al pie de la letra. Segundo, pues tener todas las proyecciones ya listas. O sea, ya estamos prácticamente al cuarto para la hora para que esto inicie. Tenemos ya que tener todos los elementos para que nosotros podamos saber cuánto es lo que vamos a desembolsar de más frente a los años anteriores. Ese como primera instancia. Segunda instancia, pues de que no nos asustemos tampoco por este tipo de situaciones. Uno de los problemas que yo le veo al final del camino es de que este tipo de incrementos, al final del día quien nos va a estar llevando sobre la espalda van a ser los usuarios finales, es decir, el consumidor final. ¿Por qué? Porque si me sube de un lado determinado costo, pues lo voy a tener que traducir a mi precio final. Si antes a lo mejor algo me valía 10 pesos, pues a lo mejor ahora lo voy a tener a 11 pesos. Y no me voy a ir muy lejos. Este año lo hemos estado viendo constantemente con muchos de los productos que vemos pues en el día a día en el supermercado. Entonces, si esto lo vamos después a traducir en lo que son ya servicios y productos más especializados, pues me queda claro que debemos también de reinventarnos nosotros, buscar a lo mejor nuevas modalidades en cómo nosotros como contribuyentes podemos tributar o también como empresarios, brindarles las asesorías correctas a lo mejor a nuestros propios colaboradores, asesorarnos bien. Yo creo que va muy de la mano de eso, poder asesorarnos bien correctamente para que no vayamos a caer en alguna contingencia derivado de la entrada en vigor de estas reformas. Muchas gracias, Alejandro, y también gracias por la invitación y gracias, Juan Carlos, también por pues también por compartir este foro. De verdad que para mí siempre es un gran honor. Al Gracias, mi estimado contrario, amigo. Gracias. al contrario, siempre le damos nosotros de recibirlos a ambos. Esta es su casa. Espero que sigamos coincidiendo en todos estos temas que la verdad vale mucho la pena compartir. No me resta más que agradecerles a todas las personas que nos han seguido en esta sesión. No se olviden también compartir esta sesión, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos subiendo de manera constante información que es de bastante interés para todo el sector empresarial. Y pues bueno, no también hacerles extensiva el tema de que siempre estamos al pendiente para poder apoyar en cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Les agradecemos mucho el tiempo que han tomado para estar con nosotros y que tengan excelente tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.